disparejo. Bueno, ustedes tres. Okay. Yo soy Luis. Quien salga primero presenta. Habla primero. Disparejo. Saca el disparejo. 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 Otra vez. Los componentes. No, o sea, una, dos, tres. Disparejo. Ok, ¿le empieza primero? ¿Quieres escoger? Voy a empezar primero. Ok, entonces segundo, tú cierras. A ver, esto es una presentación de libro. Señores, estamos rompiendo la madre. Esto es importante para nosotros. Mi David, bueno, tú, Viloja, ¿traes algo escrito? Muy bien, cabrón. Quiero que metas la pinche fuerza en la pierna fuerte, no quiero tarjetas amarillas, cabrón, porque eso nos puede representar un pedo al equipo. ¿Sale? Mi David, tú miras la palabra, suéltala, toca la bola. Cabrón, necesito vender libros, si no mañana también estoy viendo en el pinche TV Notas, ¿eh? Todos juegan el pinche fútbol argentino, güey. Tú conoces esto no te presiona. Conoces la palabra, suelta. Un gol, vamos por otro, nos rompemos la madre, cabrones, y salimos a jugar con huevos, ¿ok, cabrones? Venga. Venga, cabrón, venga. Vamos. Venga, cabrón. Venga. Te quiero, pibe, te quiero, ¿eh? Un crack, ¿eh? Venga, cabrón, venga. A rompernos la madre, cabrones, ¿eh? Una, dos, tres, ¡la geometría! Venga. Arranca, mi querido Viloja. Viloja es periodista, fanático del fútbol, chiva de corazón y un amigo que he conocido a través del vicio de la pelota. Adelante. Nunca me he puesto tan nervioso antes de empezar a leer. Vamos, voy a hacer un pequeño recorrido sobre lo que significa hablar de fútbol en general, de la vista sociológica y lo que significa para mí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? En primer lugar, es un deporte que ya sabemos todos que estamos aquí congregados, inventado en el Reino Unido en 1863 y que actualmente lo practican 270 millones de personas. En esto de la invención, pues muchos no se ponen de acuerdo, muchos atribuyen el primer lugar, que si nació en China, que si nació en Tenochtitlán, que si fueron los mayas, en fin, son muchos los que dicen. Es más, yo tengo la teoría de que México siempre pierde en el Mundial porque los mexicas, sacrificaban al ganador. Entonces, convenía más, para mantener la vida, más vale perder. Creo que a la selección mexica, los tenochcas modernos, les pasa lo mismo. Los hechos son que desde 1863 la Football Association decidió poner las primeras reglas. Podemos datar eso como el nacimiento de este deporte, en donde juegan 2 equipos de 11 personas y cuya finalidad es poner un balón, antes de tiras de cuero y de polímeros casi espaciales, dentro de un rectángulo llamado portería. Había una serie en los 90 llamada Daria, que definió el fútbol, se refería al fútbol americano, pero vamos a aplicar al fútbol soccer, que el fútbol son 11 machos contra 11 machos peleando por una pelotita. Se puede jugar en un estadio fastuoso, inspirado en el Coliseo Romano, ante decenas de miles de personas, o en la calle teniendo como portería marcadas apenas 2 piedras, o bien una alcantarilla y teniendo como espectador solamente a los transeúntes despistados que evitan ser pateados por los niños que aún no tienen técnica de golpeo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Hablamos de un negocio del espectáculo, que cada 4 años congrega frente a las pantallas. Iba a escribir televisores, pero ya se le conoce más como pantallas y televisor, son algo muy incluso de los 2000. Algo ante las pantallas, y bueno, además, como el fútbol ya se ve a través del iPhone, de las computadoras, bueno, a través de las pantallas, más de 1.100 millones de personas. Un negocio que deja a la Federación Internacional de Fútbol en el 2014, año del Mundial de Brasil, dejó ingresos por $2.000 millones y que se espera sean superados en este Mundial de Rusia 2018. Un negocio que, de acuerdo a la revista Forbes,
la cual está especializada en finanzas, en el ciclo mundialista de Rusia 2018, la selección mexicana de fútbol, que no gana nada excepto dinero, generó $300 millones. Por eso no importa que los ratones verdes, bautizados así por el periodista Manuel Seide, no ganen en la cancha. Las cajas registradoras entran los dólares, sobre todo en los partidos en Estados Unidos. Cita Forbes que pese al mal paso que pueda tener México, ni la Coca-Cola, ni Adidas, ni Movistar, ni Citibanamex se pronuncia por el mal paso del equipo. Ni qué decir de las televisoras, el cual la selección mexicana es su producto estrella. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Hablamos también de una fábrica de jugadores, toda en una industria dedicada a detectar talentos para exportar. Y al igual que en el capitalismo salvaje, son los países periféricos quienes exportan piernas al mercado europeo. Jóvenes de América Latina que viven en la pobreza ven en el fútbol la oportunidad de escapar de la miseria. El arte de dominar un balón como garantía de poder dar de comer a tu familia. Varios reportajes han consignado cómo familias pobres se sacrifican en pos del hijo que tiene una pizca de talento, que el futuro jugador coma la proteína y los carbohidratos necesarios para que pueda jugar mientras el resto de la familia pasa hambre. Un gol es la esperanza para comer mañana. Matías Almeida, jugador de River y hoy despedido entrenador de Chivas, cuando lo escribí todavía era entrenador, en su biografía cuenta cómo de niño no tenía para comer y que si quería un dulce, esperaba en el recreo que algún otro niño dejara un caramelo o un chicle en el suelo para recogerlo y poder probarlo. Y como en su casa no tenía ni baño, por eso hoy que gana millones de pesos, en cada casa que tiene procura que cada piso tenga varios baños. Esa industria de jugadores llamadas fuerzas básicas, en el que hoy se ha revelado en Argentina una red de abusos sexuales contra los infantes y adolescentes que sueñan con ser jugadores profesionales. O jugadores que huyendo de las favelas como Adriano, nunca olvidan su origen y terminan por regresar a él. U otros que salieron de Tepito para gobernar Cuernavaca y según las encuestas, quizá Morelos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Dice que solo el fútbol genera tanta desconfianza en los intelectuales como la existencia de Dios. Pero por lo menos sabemos que el fútbol existe y lo podemos palpar. Y aquí no vamos a discutir en cuestiones teológicas. También decimos que el fútbol es el moderno opio del pueblo, que el fútbol te duerme, que el fútbol nubla tu conciencia, que el fútbol es un invento del capitalismo para mantener a la clase obrera dormida. Que las masas no se levanten en armas y ponerlos a jugar con una pelotita. Lugares comunes que suelen repetirse hasta el hartazgo. Aún recuerdo hace unos años, cuando estaba la discusión de la reforma energética y que la selección mexicana daba bandazos como siempre, y que estaba latente la posibilidad de que México no fuera el Mundial de Brasil 2014, los extremistas de izquierda se regocijaban y deseaban que no se calificara el Mundial para que México despertara. Pero no, lo escribí entonces y lo vuelvo a sostener ahora. La revolución no pasa por una no calificación de México al Mundial, ni por si México gana o pierde el Mundial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Y aquí es donde entra la literatura. Hablamos de una narrativa y de una novela que se juega con los pies y que las letras no alcanzan completamente a describir. De una metáfora de la vida, porque sabremos que por cada juego perdido siempre podrás tener la revancha en tu estadio y con tu gente. Hablamos de batallas épicas y de guerras sin muertos. Claro, con excepción cuando las porras se enfrentan, pero eso ya no es fútbol. Hablamos de batallas eternas y de cómo cada uno puede tener un desenlace diferente. Hablamos de lecciones de vida. Albert Camus, Premio Nobel de Literatura, escribió alguna vez que del fútbol pronto aprendí que la pelota nunca viene por donde uno espera que venga. Eso me ayudó mucho en la vida, sobre todo en las grandes ciudades, donde la gente suele no ser siempre lo que se dice muy derecha. Camus dice que del fútbol aprendió a vivir. A Danilovsky, aquí presente, le debo un texto, que es que iba a estar en este libro, como introducción, pero pido disculpas públicas, pero aquí estoy pagando mi deuda en su estadio y con su gente. Donde iba a argumentar, tengo una metáfora que me da vueltas en la cabeza desde que empezamos a apostar, Daniel y yo, por unos libros de Murakami, que me ganó 3 veces seguidas, de Barcelona contra el Real Madrid. Y yo le dije que en el fondo esa era una pelea de la recreación de la lucha épica de Aquiles contra Héctor. El semidios Messi contra el héroe Cristiano.
Mientras Aquiles y Messi fueron elegidos por los dioses y se les dio un talento innato para la guerra del fútbol, sumergidos en aguas que les dieron inmortalidad, Aquiles en el río Estigia, Messi en un mar de hormonas de crecimiento, los mortales Héctor y Cristiano saben que solo tienen su fuerza y capacidad de entrenarse diariamente para poder sobrevivir. El propio Cristiano lo dijo: el talento no lo es todo, lo puedes tener desde la cuna, pero es necesario aprender el oficio para ser el mejor. La leyenda dice que Aquiles arrastra el cuerpo de Héctor por las murallas de Troya. Hoy Messi arrastra en trofeos de conjunto a Cristiano. Ya sabemos que el primero tiene más talento, pero el segundo más coraje. Y tanto Aquiles como Messi tienen una debilidad. El primero es su talón y el segundo es la selección argentina. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Hablamos de un retorno a la infancia, donde todas las gestas heroicas pueden ser posibles, donde la canción Héroes o Heroes de David Bowie suena como soundtrack de cada hazaña. En lo personal es un retorno a la infancia, por donde 90 minutos miro el partido acompañado de mi padre, que aún me trata como niño y me explica: mira, esto va a pasar, esto está sucediendo, no, mira, y me agarra a mí, en vez de regañar a la tele, como suelen hacerlo muchos, me agarra a mí y me confunde con su entrenador, con su ayudante de equipo, y me empieza a dictar las jugadas, y pues yo tengo que decirle que sí, que no, y la verdad todo lo que sé de fútbol se lo he aprendido a él. Este es el que me dice qué es lo que va a suceder, quién no juega bien, y bueno, también hay odios compartidos, y este odio compartido y amores compartidos heredé de él el irle a Chivas. Pero también hay una historia personal. Yo soy de los aficionados de Chivas de los años 80, desde que tenía 8 años. Fue 8 días después de mi cumpleaños, fue en la primavera del 83, mayo del 83, que marcaron mi destino como aficionado. Fue un juego de vuelta, cuando eran torneos largos, Chivas América, era el mejor América de todos los tiempos, con todos los récords, Carlos Reynoso entrenador, los mejores, el mejor contención, y Chivas era un equipo, entonces como ahora, que a veces jugábamos excelente, a veces jugábamos muy mal, pero esa jornada traíamos fortuna. Y las declaraciones de Reynoso, que había dicho que el juego de vuelta era un partido de mero trámite, que a menos iban a golear 3-0. Yo, siendo niño, llegué, me senté, miré ante la pantalla y bueno, vi un milagro. Chivas ganó 3-0 después de que Roberto Gómez Junco, hoy un muy centrado analista de televisión, festejó frente a la banca del América y le hizo una seña obscena. Se armó la bronca monumental más grande de la que tenemos memoria, donde que hasta la policía intervino y varios jugadores fueron a dar a la cárcel. Y por cierto, 8 jugadores de Chivas fueron suspendidos para la final y la perdimos en penaltis. Eso ya no me importó. A partir de ahí entonces decidirle a ese equipo que la siguiente final la perdimos exactamente contra el América, en su estadio y con su gente. Eso fue lo que me enseñó una lección de vida. Me enseñó que ni las victorias ni las derrotas son para siempre. La fortuna es una rueda donde a veces estás en la cima y otra en lo más bajo. Así, para mí el fútbol es el retorno a un mundo idílico donde el olor a césped recién cortado y el sol presagia el inicio de una batalla que durará 90 minutos, más lo que agregue el árbitro, y podrá ser recordada en la eternidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? También hablamos de este libro de Daniel Muñoz Vega, mejor conocido como Danilovsky, La geometría de la euforia. Desde el título, y ahora permítame abrir el libro, estaba pensando el día de ayer cómo cerrar el texto. La geometría de la euforia. Y llegué a pensar, si en la primaria nos enseñaran geometría, aritmética, física, con metáforas futboleras sería un poco más fácil. Si en el examen dijera cuántos rectángulos hay en una cancha de fútbol, yo creo que uno podría aprender más fácil qué es un rectángulo, qué es un paralelepípedo, qué es un semicírculo, qué es una diagonal. Si nos enseñaran en la primaria, calcula la distancia, si Ramón Ramírez corre a 25 kilómetros por hora y su fuerza de disparo es de 20 joules por tanto, ¿hasta dónde llegará el balón? O algo más fácil. Si estás a 50 grados de la portería, ¿a qué ángulo tendrías que girar para poder llegar al exacto ángulo de la portería? Eso estaba pensando, la geometría de la euforia. Quizá algo totalmente distinto a lo que llegó Danilovsky, pero si me puse a pensar, a ver, hay
un rectángulo mayor, 4 rectángulos internos, 2 semicírculos, otro círculo y no sé cuántas más figuras se formen adentro. ¿Y qué es la euforia? A final de cuentas, la euforia junto con la ilusión, es lo que estaba yo pensando ayer. La ilusión es, bueno, pensar algo que no existe, algo en lo que crees a pesar de que no lo puedes palpar. Y en este caso, bueno, la selección mexicana y un equipo de fútbol siempre es una ilusión. Aunque yo ya no sigo con fervor a la selección mexicana desde aquel verano del 2002, después de perder 2-0, que aquí lo comenta Daniel en un capítulo del libro, perder con Estados Unidos 2-0. Después de eso, pues ya a mí no me genera tanta ilusión, sino de hecho ya voy con la desilusión anticipada a ver los partidos de selección mexicana. Ahí, yo soy de los que piensa que no vamos a calificar ni al cuarto partido. Que tenemos potencial para ser campeones, sí, todo el mundo lo tiene, pero mientras siga viéndose el fútbol como negocio y no como un deporte, no podremos llegar. Sin embargo, hay otras cosas en las que sí, el fútbol encierra esta ilusión en este cuerpo geométrico llamado cancha de fútbol. Soy de los que piensa que mi equipo de fútbol siempre puede ganar, aunque lleguemos con desventaja. Vamos perdiendo 3-0 en el minuto 75 y soy de los que piensa, si metemos un gol cada 5 minutos, todavía podemos empatar y en el tiempo complementario el portero puede meter el 4-3. Soy de los que piensa que Chivas le puede ganar al Real Madrid en el próximo diciembre. Cristiano se puede caer, se puede romper una rodilla, no sé, algo puede pasar. En el fútbol puede pasar todo. Claro, es una ilusión que solo me mantiene en esa tensión durante 90 minutos. Después, como mencionó mi papá después de este partido contra Corea, pues viene la vida, hay que trabajar, pero por lo menos 90 minutos te mantienes pensando y diciendo, ¿cómo le vamos a hacer? No estás en la cancha, pero te imaginas que estás en la cancha, y luego sin querer, no sé si a ustedes les pasa, cuando va a tirar un penalti, uno se mueve como si fuera a tirar el penalti, como si fuera a intentar pararlo. Esa es la magia del fútbol y es la que nos retrata a través de diversos capítulos donde Daniel nos cuenta varias de sus anécdotas, algunas, como ya he comentado, publicadas en versiones previas en Tribuna, donde colaboras desde hace 5 años, 6, casi 10, ya. Sobre todo la del descenso de los postes malditos, ya no contaré. Mejor compren el libro y van ahí porque son los postes malditos. Bueno, y con esto cierro mi intervención de qué hablamos cuando hablamos de fútbol. Hablamos de todo y nada y recordemos que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Gracias. ¿Cerramos? Gracias a mi querido Víctor. Nada más para comentar que la cuestión tecnológica, esto de las redes sociales, fue el nexo con el que me hice amigo de Víctor. Víctor es un tipo que yo quiero mucho, el del que aprendo muchísimo, y en verdad tuiteábamos de política, obviamente, cosas insufribles, y de fútbol. Y fue ahí como empezamos a mandarnos tweets, y un día que hablo un poquito en el libro, en el abril del 2011, el Madrid y el Barcelona se enfrentaron 4 veces, estaba todo el mundo del fútbol, estábamos medio neuróticos, hicimos una apuesta, ¿no? Y le gané. Y fui un día a su oficina a decirle, güey, soy Daniel Muñoz, el del Twitter, ten tu libro, gracias. Y a partir de ahí, mi Víctor, empezamos una gran amistad. Te quiero, güey, ¿eh?